con lo nuevo que está a nivel mundial. Porque siempre hay que estar según las nuevas actualizaciones, los nuevos avances, según los estudios que van presentando, según las publicaciones. Entonces vamos a ver ahora el esquema del plan de tratamiento periodontal, que ya no se divide en fases, sino en pasos, en 4 pasos que lo vamos a ir viendo en el transcurso de toda la clase. Tal igual como se reunieron para realizar o para publicar la actual clasificación que estamos utilizando de enfermedades periodontales, también se reunieron representantes de la Asociación Americana de Periodoncia y de la Federación Europea de Periodoncia y publicaron en el 2020, ya tiene 6 años, publicaron en el 2020 una guía de tratamiento de periodontitis estadios 1 del 1 al 3. Y posteriormente, el mismo año, también publicaron la guía de tratamiento, del plan de tratamiento de periodontitis estadio 4. Entonces, el plan de tratamiento periodontal es un enfoque integral, organizado para tratar las enfermedades de los tejidos periodontales, con el objetivo de eliminar la inflamación, prevenir la pérdida ósea y restaurar la salud periodontal, como consecuencia también evitar la pérdida de piezas dentales. La Sociedad Española hizo una elaboración en español, en castellano, de estas guías que fueron publicados por estas asociaciones. Gracias. Ya lo voy a subir al Classroom para enseñar tanto los originales en inglés como las adaptaciones en español. Si son demasiado largas, es complicado resumirlos en una sola clase, pero he tratado de tomar lo más importante y lo que ustedes, para su nivel en que están ahorita, que están todavía van a ir viendo periodontitis en estadios iniciales, van a poder hacer. Entonces tenemos estas 2 grandes guías de tratamiento de periodontitis de estadio 1 y estadio 4. Vamos a centrarnos más en esta de estadio 3. ¿Qué componentes clave debemos tener? ¿Qué es lo importante que debemos tener en cuenta antes de planificar nuestro tratamiento periodontal? Debemos tener una evaluación clínica del paciente, diagnóstico periodontal, un buen diagnóstico periodontal que ya lo vimos con la actual clasificación, y tener en cuenta qué objetivos de tratamiento periodontal tiene cada paciente, individualizado. Entonces ahora se dividen en pasos, como le había mencionado. En el paso 1 se centra en inducir un cambio de comportamiento en el paciente. Aquí es donde viene la parte de motivación, de enseñarle qué técnica de cepillado es mejor para cada paciente y para que el paciente pueda aprender a lo que es su eliminación de biofilm de forma mecánica, que lo hace. Recuerda que para que tenga éxito un plan de tratamiento es como 50-50. 50% depende del paciente
y 50% de ustedes, los operadores, de los clínicos, de nosotros. Porque si nosotros realizamos un excelente trabajo, pero su paciente en casa no continúa, o sea, no se motiva y no continúa con una estricta higiene oral, no va a tener éxito el tratamiento. Entonces, de ahí la importancia de este primer paso, de lograr que nuestro paciente logre esa motivación necesaria para que siga, que continúe el trabajo que nosotros vamos a realizar en el consultorio. El segundo paso se va a enfocar a ya el retiro de placa subgingival, ya es el retiro de placa ya profesional, la instrumentación subgingival. El paso número 3 es dependiendo de los resultados del paso número 1 y el paso número 2. Si es que aún persisten bolsas periodontales profundas, ya probablemente estemos pensando de repente hacer una reinstrumentación o ya una cirugía periodontal. Entonces, el paso 3 trata de las zonas de la dentición que no hayan respondido adecuadamente a la primera y segunda fase del tratamiento. Y por último, el paso número 4, que también lo llamamos mantenimiento periodontal. Cuando nuestro trabajo, todos nuestros pasos 1, 2 y 3 han tenido éxito, ya podemos mantener simplemente en este paso. El objetivo es mantener la estabilidad periodontal en todos los pacientes con periodontitis ya tratada con éxito. Entonces, estos son los diferentes pasos que vamos a ir viendo en el transcurso de la clase. El paso número 1 son las intervenciones para mejorar la eficacia. Son intervenciones que va a depender, como les dije, primero del paciente y luego del profesional. Las intervenciones del paciente: control de biofísica gingival, se centra en la eliminación mecánica. ¿Cómo eliminamos mecánicamente la placa? Cepillado dental. Con el cepillado dental y todos los aditamentos que vamos a utilizar para una buena higiene oral en casa. Esto va a ser realizado por el paciente. La instrucción de higiene oral, si bien es cierto, esto es realizado por el profesional, pero el que tiene que entender, el que tiene que comprender es el paciente. Tiene que entender todo lo que ustedes le explican según la técnica adecuada para cada paciente. Entonces es fundamental proporcionar una instrucción profesional y personalizada para reducir la placa y la inflamación. Y también es importante la limpieza interdental. En esta guía del plan de tratamiento le dan mucha importancia a la limpieza interproximal o interdental, que a veces nos olvidamos. Simplemente le enseñamos cómo se debe cepillar, pero hay estudios, hay evidencia que la gran mayoría de la enfermedad periodontal inicia justo en las zonas interproximales. Entonces, por eso es que ahora tiene mayor importancia esta zona, que también debemos informar a nuestros pacientes. Y se recomienda enseñar técnicas específicas, preferiblemente utilizando cepillos interproximales si el espacio lo permite. Obviamente, si el espacio es muy estrecho o hay un apiñamiento y no entra ningún cepillo interproximal, vamos a usar el hilo. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué factores van a limitar la efectividad del control de placa? La falta de defensa del paciente, una edad avanzada, un adulto mayor, tiene ya la movilidad del brazo un poco bajo, no se va a poder utilizar bien. Determinadas condiciones anatómicas y morfológicas, como apiñamiento dental, alguna de repente restauración defectuosa que evite que el cepillo entre
decimos tiene periodontitis, porque de repente no conocen el término como tal, o de repente no conocen las consecuencias que puede tener esta enfermedad. La periodontitis actualmente está considerada como una enfermedad crónica, tal igual como una diabetes. Y la periodontitis también perdemos órganos, también perdemos como consecuencia de que no nos tratamos, perdemos piezas dentales. Pero claro, más que todo para los gente mayor, un diente más, un diente menos, no hace la diferencia. Porque antes se pensaba así, antes casi no se curaban los dientes, no se hacían restauración, simplemente se retiraba el diente. Pero ahora, felizmente, ha cambiado la mentalidad de las personas, se cuidan más, cuidan su aspecto más. Entonces, ahí como que está a nuestro favor la motivación que le vamos a dar a nuestros pacientes. Debemos informar. El odontólogo es el profesional de salud que informa al paciente. Tiene que informar de su enfermedad, de sus causas, de lo que puede ocasionarse cuando se trata, porque el paciente no viene informado. Y ustedes son los que tienen que tener el conocimiento de todo lo que se respecta a la enfermedad periodontal para que le comuniquen a su paciente. Y así van a crear conciencia a su paciente, porque lo que necesitamos es de que el paciente tenga un cambio de conducta, cambio de hábitos de higiene y que sea pues responsable en sus citas dentales periódicamente. Entonces, necesitamos que el paciente tenga un rol activo, porque si el paciente tiene un rol pasivo, nuestro tratamiento no va a tener el éxito que esperamos. En cuanto a la instrucción de higiene oral, hay diferentes técnicas que podemos enseñarle de acuerdo a cada caso. En el gráfico que hay también de la técnica de modificados, también lo pueden revisar. El hilo dental y otros métodos para limpieza interpersonal también debemos comunicar a nuestros pacientes. En cuanto al cepillado dental, la evidencia científica nos dice que al menos se debe cepillar, ese es el cepillado mínimo que debemos tener. Cepillado dental 2 veces al día por 2 minutos con pasta dental floral. Eso es lo mínimo que debemos hacer para mantener nuestra salud íntima. Pero obviamente a nuestro paciente no le vamos a decir eso, porque si le decimos que se cepille 2 veces, se va a cepillar una sola vez. Entonces siempre para el paciente la comunicación es decirle que se cepille después de cada comida al menos 3 veces al día. Y el tiempo del cepillado también es importante. Tiene que ser al menos 2 minutos y con pasta dental floral. La evidencia que nos dice sobre los cepillos manuales y eléctricos, que los eléctricos, pero los del sistema rotacional oscilante, dieron mayor efectividad que los cepillos manuales. Poquito más, pero igual. Si es que hay un paciente que tiene poca movilidad en algún brazo, le podemos dar un cepillo eléctrico. Y en cuanto a sus filamentos, los angulados cruzados tuvieron mayor efectividad que los que son planos. Y en cuanto a la morfología de punta de filamento, el de acabado plano es igual que el de acabado redondeo. No hay diferencia significativa en ese aspecto. Entonces, como ustedes ven, hay estudios que nos respaldan lo que debemos indicar a nuestro paciente. ¿Qué cepillo es mejor? ¿Qué cepillo es menos efectivo? El cepillo dental en general debe tener cabezal pequeño para que pueda llegar hasta la última pieza dental, hasta la tercera molar superior, que siempre es la más difícil de limpiar y siempre hay una de sarro de esa zona. Filamentos de nylon de 0.2 milímetros de diámetro, distribuidas en 2 a 4 hileras separadas y aproximadamente entre 5 y 12 penachos por hilera. Y a un paciente de salud
barrido hacia abajo en la dentada superior que hacia arriba en la dentada inferior, pero en la más modificada ya hacemos una pequeña liberación, tratando de ingresar un poquito más la punta de las cerdas entre encía y el hilo para una mejor limpieza. La técnica de Charter es al revés. La disposición de las puntas es hacia el diente, no es hacia el sí, es al revés. ¿Por qué? Porque esta es más indicada para pacientes post-cirugía. Entonces no tiene contacto casi con el tejido genital. Y está más enfocada a la limpieza interproximal, más enfocada en esa zona. La técnica de Spearman modificado y la técnica de Cones también son otras. La técnica horizontal de Cones también, en algunos le llaman técnica circular, está más indicado para niños porque es simplemente un movimiento de ida y vuelta, un vaivén, y para adultos mayores. A una persona adulto mayor que toda la vida pues a las costas se ha cepillado, no les vas a indicar y que de repente como que le cuesta estar tanto tiempo con el cepillo ahí, no le vamos a indicar una técnica de base modificada, es muy complicada para ellos. Entonces a ellos le podemos dar esta técnica más fácil porque lo que queremos es que se cepille el cambio suave. Entonces si le ponemos una técnica muy difícil no lo va a hacer. Tenemos que, por eso es que desde el inicio siempre esta guía menciona que toda técnica debe ser individualizada, dependiendo de lo que quiere el paciente, dependiendo del paciente. Por eso es que siempre debe conocer al paciente un poquito más. Acá les hice un cuadro resumen. Yo sé que a ustedes les gustan los resúmenes con tanta letra. Ahí hay un cuadro resumen de las diferentes técnicas, sus indicaciones, su objetivo primario, como les dije, la de Charles de la limpieza interproximal y del bajo conjuntival, la técnica de estima modificada, hay una mayor estimulación gingival. La posición del cepillo es un poquito más arriba que la técnica de base modificada, pero la técnica de base modificada es como el estándar de oro, es la que más se indica. Porque justamente está indicada para limpiar en esas zonas del cuello del diente, del surco gingival, donde inicia las enfermedades periodontales. Entonces es porque es la que como el gol está. Y la técnica es con el dolor para niños y pacientes con estrés ortopédico. Entonces en este cuadro resumen todas las técnicas que hemos visto para que ustedes vean qué tipo de paciente tienen, si tiene ortodoxia, un paciente mayor, que no tiene mucha destreza, o de repente un paciente sí, joven, que puede normalmente hacer la técnica de la hospital. Tienen diferentes, al menos cuando hay más técnicas, pero estas son las principales y las más conocidas. Ahora veamos lo que es el higiene interdental, que tenemos acá en el dental. Cuando no se puede utilizar otras herramientas de higiene interdental sin ocasionar trauma, o sea, es decir, cuando no ingresa el cepillo interproximal, en esas zonas, ahí recién se indica el hilo dental. Porque lo que debemos indicar como primera elección para la higiene interdental, la evidencia nos dice que es el cepillo interproximal, porque abarca mayor área. Y normalmente nuestros pacientes con periodontitis normalmente han tenido pérdida de inserción interproximal. Y normalmente tienen estos triángulos oscuros, triángulos espacios que ingresa el cepillo interproximal, que hay de diferentes tamaños. Pero en zonas que no ingresan, necesitamos el hilo dental en el caso de alineamiento. Hay diferentes tipos de hilo dental
y luego se agarra con los dos pulgares y se va yendo de diente en diente. Cuando pasa de un diente a otro, se coloca un lado, se va de otro lado. La porción que usa en una zona interproximal no es la misma que usa en la siguiente zona interproximal, más variable. Por eso es que normalmente se rompe 70 centímetros de líneas. Me van preguntando algo. Bueno, ya hablamos de serpiente proximal, elimina 30% adicional de placa bacteriana. Es decir, un paciente que no usa ninguna limpieza interproximal se queda sin lavar el 30% de su boca. Es bastante. Entonces, no se olvide que sus pacientes también usan cepillos interproximales o hilo dental. ¿Sí? Esa es la forma como deben usar el hilo dental. Esta es una comparación entre algunas personas usando solo hilo. No va a lograr retirar todo el biofilm que se quede entre los dientes. Por ejemplo, esta es dentaria normalmente regular que tiene una cavidad. En esas zonas no entra el hilo dental. En cambio, un cepillo interproximal por tener cerdas es más fácil que ingresen esas áreas y logre una limpieza interproximal mejor. Otro medicamento que también puede visitar a algunos de sus pacientes es el irrigador oral, llamado también Quaternium, que es un dispositivo que elimina mediante el chorro de agua la placa bacteriana directamente al diente, es decir, la placa blanca. Obviamente, si un paciente tiene placa dura, con el irrigador oral no va a salir, va a necesitar ya también se puede usar con clorhexidina. Esta es la forma, pacientes es muy efectiva en pacientes con ortodoncia fija, pacientes con implantes, pacientes con puentes fijos que no llegan en esa zona también. Lo que ya habíamos hablado, el estudio que nos habla sobre qué aditamiento es la primera elección para limpieza interproximal, nos dice el de Coxatis, que usó varios aditamentos, comparó varios, y fue el más efectivo el cepillo interproximal para la remoción del placa interproximal. Entonces, como primera elección, cepillo interproximal, y luego ya va viendo de acuerdo a la indicación, de acuerdo a las características anatómicas de esta paciente. También otro aditamiento es el limpiador lingual. Se ha visto que sobre la lengua, sobre el dorso de la lengua también se adhieren bacterias, también pueden comenzar a adherirse bacterias que podrían provocar la antibiótica o la enfermedad frontal. Entonces también es importante el limpiador lingual, que es un dispositivo que limpia la parte central de la lengua utilizando la carga de limpiador. Esta es de una marca y diferentes marcas. Esta es la forma en que podemos hacerlo. Y esta imagen es solo para mostrarles de que cada paciente es distinto. Cada paciente en su boca tiene diferentes cosas, diferentes prótesis, diferentes, de repente tiene ortodoncia, tiene implantes. Entonces, puede ver, sería un hilo con la punta de los amigos, no recuerdo la mano, para la limpieza de puentes fijos. Entonces, de acuerdo a lo que encuentra en su paciente, tiene que estar indicado la técnica de cepillado y los medicamentos de cuatro partes de higiene oral. Entonces, eso es importante. ¿Preguntas hasta aquí? Una pregunta, todo claro. Luego, estamos todavía en el paso 1.
se llama Eliminación Mecánica Profesional de la Pelaje. Estas son sus siglas en inglés, por si alguno es curioso para que vean estudios en inglés, lo usan como PNPR, son sus siglas en inglés. ¿Qué significa Eliminación Mecánica Profesional de la Pelaje? Ya, término raro, ya no se está usando. Al menos, algunos todavía, pero ya no debería porque ya cambiaron. Nosotros debemos estar muy adelante de todo lo que sale publicado. Si hay que cambiarlo, ya para ello tenemos que cambiarlo. Igual que el cronograma, la ficha técnica de mesa, que para cambiarlo, tenemos que adaptarlo. Entonces, sí, si bien es cierto que lo nuevo es difícil de adaptar, podemos, si es que lo manejamos frecuentemente, lo vamos a recordar. Entonces, en este primer paso, solo se habla de la limpieza profesional de la planta del cálculo supragingival. O solo se realiza en este primer paso la planta, el cálculo supragingival y la eliminación de los factores que requieren la planta, como restauraciones del pulmón, por ejemplo. Estos que encontramos en los pacientes, lo primero que debemos hacer es retirar toda la placa supra que está encima de la encía y eliminar estas restauraciones, analizando las diferencias, puliéndolos, pulido de las restauraciones, etc. O en todo caso, cambios si no están mal hechos con tallas. Y luego ya en el segundo paso ya comienza la limpieza infragingival, de eliminación mecánica de la placa infragingival. Algunos me dirán, que algunos, la mayoría preguntan, pero doctora, que un día solo hago el supra y le cito otro día para hacer el infra. En algunos casos sí, cuando está demasiado, cuando hay, más que todo cuando hay bolsas muy profundas, lo primero que se tiene que hacer es retirar toda la placa supragingival. En caso tengamos un paciente de periodontitis estadio 1 con bolsas periodontales solo de 4 milímetros, podemos hacerlo todo. Podemos hacerlo junto el paso 1 y el paso 2. No es que estrictamente tenemos que hacerlo primero todo el paso 1 y luego otra cita para el paso 2. En caso de bolsas hasta 4 milímetros o 5, podemos realizar en una sola cita la eliminación de placa supragingival y subgingival. Y ahorita vamos a ver qué instrumental vamos a utilizar para eso. Y en este primer paso también debemos controlar los factores de riesgo. Si su paciente es endémico, si es fumador, y el estilo de vida también que debería cambiar. Porque recuerden que este paso número 1, paso 1 es cambio de conducta. Pero cambio de conducta no solo de general, no solo enfocado a la boca, sino cambio de conducta en general. Si se fuma, se recomienda implementar medidas para dejar de fumar. Si es diabético, cuando hay intervenciones, consultas con su médico para que controle el cerebro. Porque si no controlamos los niveles de glucemia en sangre, tampoco vamos a tener éxito en el tratamiento. Y en cuanto al estilo de vida, también se consideran algunos factores como cambio de dieta, pérdida de peso, pero aún estos factores no han sido evidenciados científicamente. Sí hay algunos estudios y todavía están realizando, pero la evidencia en el momento es muy fuerte. Entonces, como esta es una guía práctica, una guía de plan de tratamiento basado en evidencia, no pueden colocar que esos factores son indispensables, porque no hay evidencia científica fuerte que demuestre que estos cambios de comportamiento haya logrado una efectividad en la vida. Pero estos dos sí. Por eso de que en la actual clasificación solo toman estos dos. ¿Ya? Pero siempre es importante comunicarle al paciente, con su cambio de estilo de vida. Ahora seguimos con el paso 2. Hasta ahí es el paso 1.
que más resalta en este espacio, o sea, realmente ya como de la intervención profesional 100%. Se realiza en los pacientes con periodontitis donde hay pérdidas o deformación de bolsas periodonticales. Tal cual como hacíamos en la indicación para el RAP. Algunos querían hacer RAP en piezas que estaban sí con inflamación, pero que tenían bolsas de 3 milímetros. Eso no se puede hacer. No se puede realizar con una instrumentación subgingival. La instrumentación subgingival se refiere como a colocar el instrumento ya prácticamente a la raíz, porque hay cálculo adherido a la raíz del cemento, hay cálculo adherido al cemento. Entonces, eso no podemos hacer en una pieza que no tenga bolsa periodontal, porque no vamos a crear la bolsa para poder retirar. Entonces, solo por eso la indicación es en los dientes que tienen bolsas periodontales o PBS soporte, que puede realizarse con instrumentos manuales como las curetas o también con dispositivos sónicos o los ultrasonidos o una combinación de ambos que normalmente se realiza. Y en cuanto a las fechas, puede ser mediante un sistema tradicional por cuadrantes, o sea, una cita, un cuadrante, otra cita, otro cuadrante, otra cita, así, o todo, que es lo que se llama boca completa, en un plazo de 24 horas se realiza todo el arriba y abajo, según la preferencia del paciente. Uno no aguanta mucho con la boca abierta, porque en esto de un lapso de 24 horas significa que realmente un cuadrante acá superior en la mañana, acá inferior en la tarde. Tiene que ser un lapso de 24 horas. Esto es la instrumentación. Lo que hacíamos. Instrumentación para la eliminación de partículas supragingivales y subgingivales. Eso es lo que se llamaba el raspado y el articular. Remoción. Tenemos que hacer esos dos procedimientos para la instrumentación subgingival. La instrumentación supra, que es el raspado, que es el paso 1, y esto es la remoción del cemento en superficie dental rugosa y tratada con cálculos de microorganismos silvestres, es decir, en la raíz del diente. ¿Qué instrumental vamos a usar? Los raspadores, que les ha pedido instrumental. Hoy día vamos a empezar ya con el tratamiento periodontal. Los raspadores, su función es la remoción del cálculo supragingival. Tienen una superficie plana y dos bordes cortantes. Por lo que tienen dos bordes cortantes, tienen dos picos. Por eso es el método de la razón. Si quisiéramos limpiar una bolsa periodontal con estos raspadores, ¿qué pasaría? Bueno, en todos los casos vamos a ver rasgar la encía. Claro, esto en zona interproximal lo llevamos a papel. Y recuerden que la papila es difícil de que se vuelva a formar. Se va a quedar con un hueco ahí negro, un agujero. El paciente se va a formar. Por eso es de que estos raspadores, que son los llaves que no se usa en bolsas periodontales. Ojo con eso. Solo para cálculo supragingival, encima de la encía. Puede ingresar hasta 1 milímetro nada más por debajo del encía. Es decir, solo la puntita que se limpia bonita, esa nada más ingresar máximo 1 milímetro. Yo les diría ahorita que ustedes traten hasta 0,5. Como ustedes todavía están iniciando, se les va un poquito más. Entonces, simplemente la puntita nada más. Sí. Esos son el instrumental que debemos utilizar en el paso 1, sino que debemos hacer todo después del paso 2 para que no todo el instrumental está junto. Pero este es para el paso 1 de la superficie.
son peligrosos para sus pacientes, porque esto va debajo del bueno, encima de los manos de la boca, es interpersonal, puede romperse y quedar la boca interpersonal. Tenemos dos para anteriores y para posteriores. Para anteriores la 30-33 y para posteriores la 31-32. Las posteriores tienen su vástago tiene una duración para llegar justamente a las zonas posteriores. Las curetas, estas sí son utilizadas tanto para supra como para el intraocular, para ambas. Estas sí pueden ingresar hasta el fondo de la bolsa periodontal. Las curetas, y normalmente las usamos en los hipogreses. Estos logran realizar el alisado del cemento radicular. Al corte transversal son semicirculares. Y estos sí solo tienen un borde cortado. Entonces, jacket o rapadores para cálculo supraquimal, nunca para bolsa periodontal, para limpiar bolsa. Cuando hay bolsa periodontal, se usan las curetas Gracie. Curetas Gracie, me acuerdo. Las curetas Gracie para bolsas periodontales, supraquimal, para alisar la raíz del diente. Hay diferentes números que utilizamos normalmente. Aquí son estas, las 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14. Y ahí para sus indicaciones. Las 5, 6, para las zonas anteriores, incisivos anteriores, incesante 2, incesante 5, para las zonas anteriores, la cureta Gracie 5, 6. Para caras libres, la 7, 8. Para caras libres, 7, 8. Caras libres de premolares y molares, 7, 8. Los colores pueden también ubicarlos. Y la 11, 12, zonas mesiales de dientes posteriores, de premolares y molares. Zonas mesiales. Y las 13 y 14 son las distales de premolares y molares. Zonas distales. Entonces, esas son. Una vez un estudiante del doctorado me puedo realizarlo una Gracie 11-12 y limpiar la zona anterior. O sea, de poderse se puede hacer, pero es complicado, es difícil. O sea, cada cureta tiene una angulación que facilita el trabajo. Y lo que queremos, porque en pacientes periodontales, o sea, ya posteriormente van a ver pacientes con periodontitis de estadios un poco más avanzados o incluso algunos que tienen solo gingivitis inducida por biofilm, pero con abundante cálculo. Simplemente usamos cureta Gracie, no usamos ultrasonido, es difícil. Uno se cansa. Y si es que no usamos el instrumento correcto, se va a cansar el doble hasta el triple. Entonces, por eso tienen que tener concretos sus juegos. 4 curetas Gracie y sus 2 raspadores collados, de anteriores y posteriores.
la parte activa de la corriente de Gracie convencional. Y ahora también viene, hay una marca de LB dental que está entrando también acá en el cuarto de día, que viene por colores, para que no se pueda confundir, ¿no? Porque a veces se tiene que ver todavía qué número es, no sé. Ahora vienen colores para que sea más fácil el reconocimiento de la coleta. Entonces tienen varios opciones. Ya, es importante reconocer qué lado está la parte activa, porque muchas veces yo he encontrado en clínica que están realizando la instrumentación al revés, por la parte no cortante, y ahí no se demora más y no retiran nada. Entonces es importante reconocer cuál es el borde cortante de la corriente Gracie. Recuerden que la corriente Gracie solo tiene un filo, una parte de una zona que es cortante y la otra no. ¿Por qué creen que tiene así? Para preservar la densidad. Como esta cureta va a ingresar hasta el fondo de la bolsa periodontal, muchas veces 7 milímetros, 8 milímetros de fondo, entonces no puede tener dos zonas cortantes, no se llevaría la hora de retirar, nos llevaríamos toda la encía. Entonces por eso es que un borde es cortante y el otro borde no. Entonces es importante que reconozcan cuál es la parte cortante, cuál es la parte activa. Entonces una manera muy fácil de reconocerlo es, tienen que colocar su instrumento de esta manera hacia delante de ustedes, posicionando el número impar. Ustedes saben de que un lado tiene el número impar, otro lado tiene el número par. Todas las culetas tienen lo mismo, todas. Entonces, si colocan el extremo impar hacia abajo, la punta que va dirigida hacia el operador, tienen acá la punta está hacia el operador, entonces el borde cortante va a estar hacia la derecha de ustedes. Se lo colocan así, el número impar hacia abajo y la parte cortante va a estar hasta ese lado. Y si colocan el par hacia abajo, la parte cortante va a estar hacia la izquierda. Eso sería bueno que lo practiquen ya con ustedes para que les sea más fácil. Pero es importante reconocer. Entonces, eso es lo más difícil para ustedes, porque no saben cuál es la parte. Algunos lo ven y dicen que la inclinación sí, pero hay algunos que no se ve, no se ve muy bien la inclinación. Entonces, es importante colocar. Esto se aplica a todas las culetas de Gracie, obviamente las artesanías son como si se ve, las artesanías no tienen como una vez y una instrumental no tiene no se puede reconocer. ¿Y cómo se agarra? ¿Cómo van a coger el instrumental para que realicen la instrumentación? Técnica de la tercera horizontal. La yema del dedo debe estar en contacto con el cuello del instrumento. Van a coger el instrumento con el dedo índice y el pulgar, con estos dos. Y ese dedo medio va a estar justo, va a apoyar en el cuello del instrumento. Y el resto de dedos van a ser apoyo. El resto de dedos van a ser apoyo. Siempre tienen que tener un apoyo. Cuando utilicen todo instrumento cortante, deben tener un apoyo. Porque si no tienen apoyo, pueden lastimar al paciente. Puede ser apoyo digital, hay diferentes tipos de apoyo. Y normalmente se busca apoyo en la zona más cercana a la zona de trabajo. Entonces, de esta forma. Como ven acá, estos dos dedos están como de apoyo. Siempre apoyados. Siempre traten de retraer el carrillo también con el espejo bucal. Eviten mucho coger con las manos al paciente. Es como muy incómodo. Siempre traten
deben tener una piedra. Yo les recomiendo más la piedra de cerámica, pero también existen otros tipos. Piedra de cáncer, pero necesitan más aceite para afinar. La piedra de cerámica solo con agua. También hay diferentes dispositivos pues, más modernos para el afilado, pero eso lo manejan más que todo las compañías también. Pero no olviden de afilar su instrumental, porque fíjate, cada vez que usan ustedes su instrumental, sus culetas de ley, sus llaves, pierde el filo. Entonces deben afilar su instrumental. También hay dispositivos que nos facilitan el trabajo, que son los ultrasonidos, que tienen puntas intercambiables, reducen el tiempo de trabajo, es más confortable para el paciente, como botar agua, también como que realiza un lavado, el paciente sangra demasiado y solo estás haciendo manualmente, la visibilidad es imposible, no puedes ver, pero ya usas un equipo ultrasonido que bota agua, ya te va limpiando, te va lavando, puedes ver mejor, la visibilidad es mejor. Entonces en algunos casos sí, de preferencias que tienen también abundante cálculo de preferencias usar ultrasonido y terminar con instrumentos manuales. ¿Por qué siempre terminar con instrumentos manuales? Porque estos ultrasonidos, como hay una vibración, quedan como rugosos, no se ven, pero microscópicamente se quedan rugosidades. Entonces, todo lo terminamos realizando con instrumentos. Nunca usen solo el ultrasonido sin pasar al final sus curetas Gracie para alisar todo el conjunto de las piezas dentales, porque les queda rugoso. Y esas rugosidades va a permitir que se adhieran más los restos de comida y que se formen más rápido la placa bacteriana. Entonces siempre ultrasonido y al final instrumentos manuales. Tiene frecuencia alta. También hay instrumentos sólidos que se colocan como pieza de mano. También son efectivos. Obviamente el ultrasonido tiene más potencia, pero estos también en algunos casos que no requieran tanta potencia ayudan. Son de frecuencia baja. También tienen puntas intercambiables y se usa pues, en la línea del aire como una pieza de oro. Y finalmente, después de realizar un ultrasonido, un manual, un ultrasonido y manual juntos, finalmente ya se termina con lo que se llama profilaxis dental, que es ya como el pulido final de toda esta eliminación mecánica de la cara. ¿Dónde se utiliza pues un micromotor de baja velocidad, con triángulo, copas de hule, los sentidos de cerdas? Las copas de hule normalmente para las superficies lisas, sobre todo a nivel del cuello, de los dientes, de las caras libres, y ya los cepillos para las cosas, fisuras, zonas interpersonales.
Normalmente la guía nos indica que debemos dar clorexidina solo en pacientes que tengan mucha inflamación o que sea un estadio 3 de periodontitis, no periodontitis, estadio 3, un poquito más grave, que haya una carga bacteriana fuerte para que nos ayude. Porque si no, un periodontitis estadio 1, podemos recomendarlo, pero de repente en menor tiempo. Pero no siempre, no todos sus pacientes van a darle clorexidina. Entonces, ahí tiene que ver eso. Antibióticos locales, la guía nos menciona estos 3, pero que son del mercado americano, no bien. Incluso en el mercado español, también en la guía de la Sociedad Española, en español también menciona, en el mercado español no hay, que son 2 geles. Estos 2 son 2 geles de doxiciclina local para colocar ahí en las bolsas. Y la Arestin es como una microesfera, como una cápsula, por decirlo así, de minoxidilina, que son antibióticos locales, para colocar en la bolsa. O sea, pero, como su nombre lo dice, es terapia coadyuvante, no es que van solas. Nunca indiquen a su paciente estos medicamentos solos. Siempre es coadyuvante al tratamiento, a la eliminación profesional de la placa, a la instrumentación. Si es que no le han realizado ninguna instrumentación a su paciente, no le pueden indicar ni siquiera clorexidina. Hay algunos que en la primera cita, sin hacerles nada, le dan clorexidina para que baje la inflamación. Eso no es terapia coadyuvante, que significa complementaria al tratamiento, a la instrumentación mecánica de la placa, para la biomecánica. Y en antibióticos sistémicos, me olvidé de colocarle ahí, el gol estándar para periodontitis es la amoxicilina de 500 miligramos más metronidazol de 500 miligramos por 7, cada 8 horas por 7 días. Ese es el gol estándar del antibiótico usado en periodontitis. En pacientes obviamente que no son alérgicos. Ya si son alérgicos va cambiando con la medicina combinada también con metronidazol, entonces ahí va variando. Pero el gol estándar ya eso ha sido estudiado hace muchos años, ya con mucha evidencia muy fuerte. Repito, amoxicilina de 500 miligramos junto con metronidazol de 500 miligramos cada 8 horas por 7 días. Y no a todos se les va a dar antibióticos, solo se considera dar antibiótico a pacientes con periodontitis estadio 3 generalizada. Nada más. No, el paciente que tiene periodontitis estadio 1 o estadio 2 no se le da antibiótico. Es el único que se le da antibiótico en periodontitis estadio 3 generalizada. Tampoco no localizada,
una bolsa de 8 que haya reducido a 4 milímetros y no sangre, ya es éxito. No es considerado ya una bolsa, sino como una bolsa. Y obviamente ausencia de bolsas profundas. Si es que pasa eso, el paciente pasa directamente al paso 4, al último, al mantenimiento periodontal. Y si es que todavía persiste la patología, pasamos al paso 3. Es decir, si todavía encontramos bolsas periodontales, o sea, si todavía la periodontitis está activa, después del paso 1 y el paso 2 pasamos al paso 3. Si es que ya está todo bien, no hay bolsas periodontales, pasa directamente al paso 4, ya no realiza este paso. Los objetivos son tener un mejor acceso para la instrumentación subgingival, realizar tratamientos regenerativos objetivos. Este paso ya es quirúrgico. Este paso 3 es el quirúrgico, en bolsas muy profundas, porque para la cirugía periodontal se recomienda en bolsas de mayor de 5 milímetros. Si encontramos bolsas residuales que están sangrando de 4 y 5 milímetros, podemos hacer una repetición, una reinstrumentación, tal cual como hicimos en el paso 1 y 2, tal cual repetimos todo. Pero si es que ya hay bolsas profundas, mayor de 5, o sea, de 6 o más, ya necesitamos realizar una cirugía periodontal por bajo de acceso, que ya va a haber otra clase ya enfocada más a cirugía periodontal. O cirugías resectivas para eliminar algunas bolsas, o cirugías regenerativas para algunos defectos óseos que tuvieran, etc. ¿No? Ya esto es la parte ya de quirúrgica, parte quirúrgica. Y finalmente, después de hacer todos los pasos, hacemos de nuevo una revelación final. De nuevo hacemos periodonograma, de nuevo hacemos cerebral, todo de nuevo seguimos animando, no olviden de seguir animando. Una vez que está éxito, es decir, ya no hay bolsas periodontales, seguimos con el paso 4. ¿Qué es? Ya lo mantenimiento periodontal, donde hacemos una evaluación y monitoreo de seguimiento de salud sistémica y periodontal. Un refuerzo de la higiene, soluciones de higiene oral, personalizadas adaptativas, intervención profesional, ¿no? De repente por ahí encontramos cálculo, también podemos hacer la eliminación profesional, eliminación mecánica profesional de placa, instrumentación subgingival realizada en bolsas residuales y motivación del paciente. Comentar nuevamente, motivar. O sea, siempre la motivación podría estar, yo creo, en todos los pasos. Este es el paso de mantenimiento periodontal. Entonces, en resumen, los 4 pasos, ahí está en la tabla. Paso 1, ¿qué es lo que queremos? Un cambio de conducta. Motivación, más instrucción de higiene oral, eliminación de placa supragingival, control de factores de riesgo, ver si fuma, es diabético, controlar la diabetes. Paso 2, ya la instrumentación subgingival, uso de algunos agentes físicos o químicos coadyuvantes, uso de antimicrobianos locales y sistémicos si lo requiere el caso. Y el paso 3, reinstrumentación en bolsas residuales, cirugía periodontal. Y el paso 4 ya es el de mantenimiento, es el refuerzo de la motivación, eliminación mecánica profesional de placa. Y en cada paso, después del paso 2, se hace una revelación. Y después del paso 3 también se hace una revelación. Recuerden las revelaciones de 7 a 10 días si son pacientes con gingivitis y o pacientes con periodontitis al mes. La fase de mantenimiento son citas periódicas, normalmente con lapsos de 3 a 12 meses. Al inicio, normalmente, los primeros años después de que el paciente termina su tratamiento, se indica cada 3 meses una cita de mantenimiento periodontal, cada 3 meses.
De acuerdo a cómo va, si van observando su índice de placa que va bajando, se está cuidando, a cambiar su comportamiento, se está limpiando bien, se puede ir extendiendo cada 6 meses, probablemente el segundo año. Y si van súper bien, ya puede quedarse de mantenimiento una vez al año. Eso es lo que ya quedaría una vez al año, tal cual como un paciente sano. Le puse un caso clínico rapidito. Paciente no fumador, tiene recesiones, tiene bolsas periodontales. Recuerden que las bolsas periodontales es profundidad del sondaje. Se ve en la profundidad del sondaje. Uno me preguntó y me dijo si es que era la pérdida de inserción. Algunos se confunden. Recuerden que es la segunda columna del periodontograma, o la segunda fila, mejor dicho, del periodontograma. Ahí es donde ven que tiene 4 milímetros y es una bolsa periodontal. No se fije arriba, no se fije en la pérdida de inserción. Eso es importante también conocerlo, pero para bolsa periodontal es la profundidad del sondaje. Ya, estas tienen de 6 milímetros en varias piezas, índice de placa 100%, o sea, todas las piezas estaban en placa, índice de sangrado 73%. Entonces, y sus radiografías era una periodontitis estadio 3, grado de pérdida ósea, como podemos observar en varias zonas, en el proximal. ¿Y cuál fue su plan de tratamiento de este paciente? Obviamente, motivación, instrucción general, hicimos la técnica de cepillado de bajo enfocado, le indicamos cepillos interproximales y realizamos la eliminación mecánica proporcional de la placa supragingival y la placa subgingival. En este caso lo hicimos todo en una sola cita, paso 1 y paso 2. La instrumentación subgingival fue manual con cubetas Tracy y con ultrasonido. Le indicamos clorexidina al 0.12%, estaba bastante inflamado, cada 12 horas por 15 días. Y en el paso 3, bueno, ese es el plan de tratamiento. Va a haber una revaluación y en el paso 3, de acuerdo a la revaluación, probablemente puede haber una probable reinstrumentación de bolsas residuales, probable cirugía periodontal de forrado de acceso en algunas bolsas que continúen con 6 milímetros y probable también cirugía injerta de tejido conectivo para el recubrimiento de la ventana. Y el mantenimiento de este paciente fue citas de cada 3 a 4 meses, esfuerzo de motivación, instrucción general, eliminación mecánica y después de su revaluación, porque ya supuestamente lograremos todo el éxito de la. ¿Preguntas? Estos son los pasos del plan de tratamiento. Para quedarnos con ahora el último tema de riesgo de enfermedad periodontal que van a realizar en su práctica. Preguntas de los pasos. Creo que me he resumido como 160 páginas, me parece. La guía, porque es bien extensa, que habla de cada punto, de cada, algunos les interesa más el tema y les voy a subir las guías al claro, porque hablan de cada punto. Ustedes quieran saber más sobre antisépticos orales, ahí en la guía hablan más específicamente sobre eso. Entonces, si no tuvieran preguntas, seguimos con riesgo de enfermedad periodontal. Al igual como un periodontograma, es bueno realizar esta ficha de riesgo de enfermedad periodontal como para saber en qué situación está nuestro paciente. Lang y Bonetti realizaron un estudio realmente, este estudio de riesgo periodontal para pacientes que ya se encuentran en mantenimiento periodontal. Pero se ha visto que es necesario también realizarlo a pacientes nuevos que recién ingresan, como para saber su condición en que ingresan, el riesgo que tienen de tener
y evitar pues que tengan la enfermedad periodontal. Entonces se toman en cuenta 6 criterios. Sí, 6 criterios. Porcentaje de sangrado sondaje, que ya lo van a tener, porque ya todos están haciendo muy bien su porcentaje de sangrado sondaje para saber el diagnóstico periodontal. Se toma también el número de bolsas periodontales con profundidad de sondaje de 5 milímetros a más, número de dientes perdidos, porcentaje de pérdida ósea en relación a la edad del paciente, factores sistémicos y factores medioambientales. Todos estos factores han sido colocados aquí por volumen de la araña, de que también es llamado de la araña de la así lo encuentran en algunos textos de riesgo periodontal. Entonces vamos viendo el primer punto. Como ya les dije, el porcentaje de sangrado sondaje, ya todos lo conocen, sitios positivos sobre el número total de sitios por 100. Esto ya la gran mayoría de ustedes ya tiene ese dato debajo de su periodontograma. Y como ven en la imagen, cada línea es un número. Este es el sangrado sondaje, el POP, que está en sus siglas en inglés, de 4 milímetros, menos de 4 milímetros, colocan el punto azul. 9 milímetros, 9%, 16%, 25% y más del 36%. Entonces, esto, de acuerdo al resultado que encuentran, van colocando un punto en donde corresponde. El otro punto son bolsas periodontales, pero de 5 milímetros o más. No coloquen las de 4, de 5 milímetros, porque recuerden que esto es un riesgo periodontal, aunque un poquito más grave. De 5 milímetros, igual aquí. ¿Cuántas bolsas? Simplemente cuentan. Estos datos los sacan en su periodontograma. En su periodontograma cuentan cuántas bolsas hay. Entonces va contando. Si es que tiene 2 a menos bolsas, colocan aquí en la primera línea, en el primer ensayo. Si no, de 4, 6, 8 o 10 a más. Bolsas periodontales. Van colocando, reflejando un punto. Colocan donde corresponde un punto. Todos los factores, un punto. Número de dientes perdidos, pero por enfermedad periodontal. No cuentan los dientes, las terceras molares no las cuenten, si faltan las terceras molares no las cuenten. Los dientes que han sido traídos por ortodoncia tampoco los tomen en cuenta. Dientes que han sido perdidos por caries, o de repente la paciente dice, sí, tenía una endodoncia, se me fracturó, tampoco la cuenta. Solo piezas perdidas por enfermedad periodontal. Que puede ser de 2, 4, 6, 8, 10. Esa es más o menos la escala. Y van colocando el punto donde corresponda de acuerdo al número de dientes que están haciendo. El porcentaje de pérdida ósea y edad. Acá muchos también se confunden. El nivel óseo se toma la radiografía del diente que tiene mayor pérdida. El más grande, el que tiene mayor pérdida ósea, ese diente se toma. No van a tomar un diente que no tiene mucha pérdida, el que tiene mayor pérdida es el paciente. Entonces van a hacer como un cálculo, más o menos. ¿Cuánto perdió aquí? 60%. 60% y por decir tiene 40 años, pone sobre 40, 60 sobre 40. Y ahí sale un valor. Esto también se usa para el diagnóstico periodontal, no sé si se recuerda. Hay una parte donde se usa para
riesgo moderado, los fumadores ocasionales que fuman menos de 10 cigarrillos al día. Siguen en la siguiente línea. Los fumadores que fuman de 10 a 19 cigarrillos al día le siguen, y de riesgo alto ya los fumadores crónicos que ya fuman más de 10 cigarrillos. Entonces, después de haber completado todos los puntos, van a unir estos puntos para hacer una gráfica y la van a sombrear con lápiz. Entonces la van a sombrear. Si es que esta gráfica está dentro del hexágono interno, no sé si te logran ver las líneas oscuras, que está dentro del primer hexágono, es riesgo bajo. Es de acuerdo a la gráfica. Si es que esta gráfica sale ya hacia el segundo hexágono, ya es riesgo moderado, pero va dependiendo mucho de la mayor área, porque hay algunos que, por ejemplo, está hasta afuera, pero acá es un poco nada más que la mayor área está en moderado. Entonces, de acuerdo a eso, y acá, por ejemplo, riesgo alto, ya sale hasta la última, hasta la hexágono externo. Y en este caso, ya es alto, se tienen estos dos factores de sangrado horizontal y profundidad, bolsas periodontales de 5 milímetros a más. Entonces, si tiene esos dos puntos bien altos, ya es riesgo alto, porque esos son los indicadores como que tienen más fuerza. Son los que valen más, los que tienen mayor peso. Son los que tienen mayor peso. Si estos dos factores están bien arriba, están en alto y en riesgo alto. Estos dos factores de sangrado horizontal y profundidad de la bolsa de 5 milímetros a más, ya es riesgo alto. ¿Me siguen ayudando? Entonces, como conclusiones, los componentes clave para la elaboración de un buen plan de tratamiento, obviamente una evaluación clínica minuciosa de su paciente, un diagnóstico certero, un diagnóstico de acuerdo a la cuadra de situación, ya ustedes han llevado esa clase, y saber desde el inicio qué objetivos van a tener su tratamiento clínico. Sobre la técnica ósea solo podemos saber lo que radiografía, sí. Pero entonces ahora la técnica tenemos que hacer radiografía. Sí, idealmente con radiografía. Idealmente con radiografía, pero si no tienen la radiografía para hacer la práctica, podríamos tomar alguna medida del periodo ocular. Ahí lo vamos a ver en la práctica. Podemos tomar una medida, ahí sí, de nivel de inserción clínica. Que no tienen radiografías de su paciente todavía, podríamos tomar el nivel de inserción clínica para hacer esto del porcentaje de pérdida ósea sobre el grano, ¿ya? Para que no dejen ese espacio. Y bueno,